Aló, aló, muy buenas tardes, estimados estudiantes, ¿cómo se encuentran? Bienvenidos. ¿Me escuchan? Buenas tardes, ¿qué Hola, tal? profe, buenas Sí, tardes, señor. ¿cómo están, compañeros? Qué bien, gracias. Francisco, José, Buenas Reiner, tardes, buenas profe. noches, buenas tardes, Pedro, buenas tardes para todos, bienvenidos. Bueno, estábamos esperando como siempre los primeros 5 minutitos a que se conecten un número suficiente para iniciar la clase, pero bueno, ya estamos 17 personas, ya es suficiente, ya podemos dar inicio a nuestra clase de hoy. Sí, Lombardis, te escuchamos. Doctor Jaime, compañeras, compañeros, buenas noches. Buenas noches, Lombardis, ¿cómo estás? Bien, ¿usted, doctor, cómo le va? Bien, bien, gracias, muy amable. ¿Qué me cuentas? Bueno. No, por aquí en un evento institucional, doctor, pero gracias a Dios esta mañana hice la tarea. ¿Cuál, Dionei? Sí, señor. ¿Cuál tarea, Dionei? Esta mañana me vi la sección que dictaste como el martes. Ah, ok. Ah, bueno, bien, bien, eso está muy bien. Eso está muy bien, me alegra. Ah, bueno, Entonces, súper, o sea que te adelantaste ya. sí, señor, me adelanté, excelente clase. No les adelanto nada a los compañeros, se las recomiendo. Ah, bueno, gracias. Bueno, Gracias por la recomendación. claro Gracias, que sí. Lombardis. Cada vez Nos las dejó, clases más interesantes, doctor Jaime. Gracias, muy amable, nos dejó Lombardis. picados. Bueno, ahí se los dejo picados, doctor. Nos estamos viendo la próxima semana. Bueno, Dionei, bueno, vale, que estés muy bien. Cuídate mucho. Feliz Cuente, fin de profe, semana. cuente. Y no se te olvide votar, ¿no? A votar, toca salir a votar el domingo. La democracia, doctor, el Sí, juego señor. de la ciudadanía la definimos el domingo. Una Sí, nueva señor. constitucional. Así es, sí, señor. Bueno, Vale, muchas Dionei, bueno, que estés muy bien. Gracias. Gracias. Bueno, bienvenidos entonces. Bueno, hoy vamos a iniciar ya nuevo tema. Digamos que la clase pasada hablamos de ese convenio 151, que es el convenio, digamos, hablamos de los servidores públicos que regula el derecho a asociación sindical de manera, digamos, cierta manera restringida para los servidores públicos o para los funcionarios de la administración pública. Y hoy ya vamos a entrar, digamos, vamos a mirar, vamos a estudiar hoy las diferentes clasificaciones y estructuras de los sindicatos en Colombia. Entonces, para ello, pues me voy a permitir compartirles por aquí eh, mi pantalla y nos vamos para allá. Bueno. Bueno, entonces, hoy vamos a hablar, como les digo, de la clasificación de los sindicatos de trabajadores que tenemos en nuestro Código Sustantivo de Trabajo, por ende, nuestro marco legal colombiano, ¿cierto? Entonces, allí ese artículo 356 de nuestro Código Sustantivo del Trabajo, que fue modificado por la Ley 50 del 90, ley que les he dicho que ha sido muy importante porque vino a modernizar nuestro Código Sustantivo del Trabajo, ponerlo en línea con los convenios de la OIT. Este artículo 356 de nuestro código pues viene a establecer la estructura jurídica y la estructura jerárquica, digamos, de los sindicatos según el vínculo que una a sus miembros, ¿cierto? Y esa clasificación, digamos, de los sindicatos va a atender a ese vínculo que une a los afiliados, ¿cierto? Entonces, por ejemplo, si comparten el mismo empleador, vamos a entender que es un sindicato de empresa, ¿sí? Si, por ejemplo, los afiliados pertenecen a un mismo sector económico o un mismo sector de la industria, pues vamos a entender que es un sindicato de industria. O si los afiliados al sindicato pertenecen todos a una misma profesión u oficio, pues vamos a entender que es un sindicato gremial, ¿cierto?
y si se agrupan, digamos, por necesidad residual, es decir, porque en el municipio donde habitan no hay el número suficiente de personas para conformar un sindicato de empresa o uno gremial, entonces se podrá conformar uno de oficios varios, como vamos a mirar a continuación, ¿cierto? Entonces vamos a estudiar esta categoría de clasificaciones y vamos a empezar a mirar ya todo lo que es la fundación o la constitución y los estatutos de los sindicatos. Y hoy les traigo pues, un caso concreto de unos estatutos, un ejemplo real de unos estatutos de un sindicato de docentes de la educación superior de la región de la Orinoquía que les voy a compartir y vamos, donde vamos a aterrizar, digamos, todos esos requisitos que nos pide la ley que debe contener cualquier estatuto de cualquier organización sindical en Colombia. Entonces hoy vamos a profundizar ya y a entrar, a aterrizar todo este marco legal en la realidad. ¿Listo? Y nos vamos a meter ya de lleno pues a estudiar y a observar a fondo estas organizaciones sindicales, ¿cierto? Que son las que pues, ya desarrollan en concreto o inician el desarrollo en concreto del derecho de asociación sindical que vinimos estudiando en las últimas dos clases anteriores, ¿cierto? Entonces, hablemos de ese artículo 356 y para ello, pues vamos a permitir leerlo. Dice artículo 356, sindicatos de trabajadores. Dice, los sindicatos de trabajadores se clasifican así, los puntos. A, de empresa. Si están formados por individuos de varias profesiones, oficios o especialidades que prestan sus servicios en una misma empresa, establecimiento o institución. B, de industria o por rama de actividad económica, si están formados por individuos que prestan sus servicios en varias empresas de la misma industria o rama de actividad económica. C, gremiales, si están formados por individuos de una misma profesión, oficio o especialidad. Y D, de oficios varios, si están formados por trabajadores de diversas profesiones, disímiles o inconexas. Estos últimos solo pueden formarse en los lugares donde no haya trabajadores de una misma actividad, profesión u oficio en número mínimo requerido para formar uno gremial y solo mientras subsista esta circunstancia. Eso nos dice el 356, es decir, nos trae las 4 categorías de sindicatos que tenemos en nuestro marco legal colombiano, que son sindicato de empresas, sindicato de industria, sindicato gremial y sindicato de oficios varios. 4 categorías de sindicatos, de las cuales pues vamos a hablar en este preciso momento. Entonces hablemos de los sindicatos de empresa. ¿Cierto? Esos sindicatos de empresa, como su nombre lo indica, son aquellos sindicatos que están formados, constituidos por personas que prestan sus servicios a un mismo empleador, ¿sí? Es decir, los sindicatos de empresa van a estar conformados, van a estar creados o van a estar afiliados allí solo personas que prestan sus servicios a un mismo empleador, es decir, a una misma empresa, a una misma institución, a un mismo establecimiento, ¿cierto? No importa qué profesión u oficio ejerza cada persona, porque aquí lo que los va a unir, el sindicato de empresa lo que los une es que todos trabajen para la misma compañía, ¿sí? Entonces, en un sindicato de empresa puede estar el contador, puede estar el vigilante, puede estar el operario, puede estar la secretaria, puede estar el abogado, puede estar el asesor, puede estar el ingeniero, pueden estar todas las personas que estén vinculadas con la misma empresa, con esa empresa, ¿cierto? Entonces, digamos que en los sindicatos de empresa, el factor común que va a identificar si un sindicato es de empresa es que, o lo que los va a unir,
es que todos los afiliados deben estar vinculados a la misma empresa, ¿sí? Que trabajan para la misma empresa, y aquí no hay distingo es decir, aquí no hay distingo de oficio, de profesión o de sector económico, nada de eso. Pueden estar de todas las profesiones, de todas las actividades económicas, ¿cierto? Lo que importa es que estén vinculados en la misma empresa. De esta clasificación o de esta categoría de sindicatos, ustedes en la actividad entregable, pues trajeron muchísimos ejemplos. Yo de ahí alcancé, digamos, a extraer algunas, que aquí les voy a compartir un ejemplo de sindicatos de empresas. Esto es la columna que les muestro aquí en verde, ¿cierto? Entonces tenemos, por ejemplo, a Sintraban Colombia. Sintraban Colombia, pues es un sindicato de empresa porque agrupa a los trabajadores o a los empleados directos de Bancolombia, de esta entidad bancaria que es Bancolombia, Sintrabancolombia, ¿cierto? Sintrabancolombia es sindicato de trabajadores de Bancolombia. Entonces agrupa, digamos, a todos los empleados directos de esta entidad bancaria sin importar su cargo dentro del banco. Puede estar el directivo, subdirectivo, el cajero, la aseadora, la de los tintos, el vigilante. Cualquier persona puede estar allí, el mensajero, ¿cierto? El contador, cualquiera. Lo importante es que todos trabajan para Bancolombia. Pues este Sintra Bancolombia, pues ese es un sindicato de empresa porque están afiliados solo trabajadores de Bancolombia. Otro que ustedes me pusieron allí dentro de tantos ejemplos que trajeron, de tantos sindicatos reales, es Sintra en Cali. Sintra en Cali es el sindicato de trabajadores de las empresas municipales de Cali, de la empresa de servicios públicos de Cali, Sintra en Cali, que está, digamos, conformado por los diversos trabajadores que prestan sus servicios directamente a Sintra en Cali, a esta empresa de servicios públicos. Entonces allí hay de todo, ¿no? Hay abogados, hay economistas, hay ingenieros, hay contadores, hay arquitectos, hay operarios, hay secretarias, hay vigilantes, hay de todo. Bueno, aunque hoy en día la vigilancia, digamos que la contratan, la tercerizan con las empresas de vigilancia, ¿cierto? Las tercerizan con las empresas de vigilancia. Es decir, que el vigilante hoy en día no es empleado de la empresa, sino es empleado de la compañía de vigilancia, la cual tiene un contrato de prestación de servicios con la empresa, ¿cierto? Es decir, se terceriza con una empresa de vigilancia. Y otro ejemplo de sindicato de empresa, ustedes me trajeron allí, es el Sindicato de Trabajadores de Almacenes Éxito, que agrupa a todo el personal, o al personal, mejor dicho, que se quiera afiliar, pero que labore exclusivamente para esta cadena de supermercados que es Supermercados Éxito, ¿cierto? Entonces allí puede estar también desde el cajero, desde el abogado, desde el contador, desde el administrador, desde el bodeguero, desde todo el mundo, desde las señoras del aseo, todos pueden estar allí afiliados a ese sindicato. El único requisito es que trabajen para Almacenes Éxito, estén contratados con Almacenes Éxito, ¿cierto? Entonces, eso digamos como para hablar de los sindicatos de empresa, que como su nombre lo indica, se llama de empresa porque los afiliados están vinculados todos a la misma empresa, ¿sí? A la misma empresa. Es decir, que no puede haber en un sindicato de empresa un afiliado que pertenezca, o mejor dicho, que no pertenezca a la empresa, ¿sí? Así de sencillo, que no pertenezca a la empresa. Podrá estar en un sindicato de industria, o en un sindicato gremial, o en un sindicato de oficios varios, pero no podrá estar en un sindicato de empresa, porque el requisito para pertenecer o para poderse afiliar a un sindicato de empresa es que esté vinculado a esa empresa, ¿sí? Que todos los trabajadores estén vinculados a la misma empresa. ¿Listo? Bueno, eso para hablar de los sindicatos de empresa. Ahora hablemos de los sindicatos de industria, o también llamados
sindicatos por rama de actividad económica, ¿sí? Cuando nos habla de la industria, no nos está hablando de una empresa en particular, sino nos está hablando del sector industrial o de la rama de la actividad económica a la que se dedican estos trabajadores, ¿cierto? Entonces, por ejemplo, hay trabajadores que se dedican, por ejemplo, o que trabajan para el sector petróleo, el sector petrolero, para la industria del petróleo, ¿cierto? Hay trabajadores que trabajan, por ejemplo, para el sector bancario o financiero. Hay trabajadores que trabajan, por ejemplo, para el sector de energía eléctrica en Colombia. Hay trabajadores que trabajan, que se dedican exclusivamente, por ejemplo, al sector educación escolar, primaria, secundaria, en Colombia. Hay trabajadores que se dedican al sector transporte exclusivamente. Entonces, aquí cuando hablamos de sindicato de industria o por rama de actividad económica, estamos mirando es el sector de la industria o de la actividad económica a la que se dedican los afiliados. Aquí no vamos a mirar si están afiliados o si todos los afiliados trabajan para la misma empresa. Aquí no importa eso. Aquí pueden prestar sus servicios a diferentes empresas, pero lo que los va a unir, el factor común o el común denominador de los afiliados en un sindicato de industria o por rama de actividad económica, pues es que todos van a laborar para un mismo sector, ¿sí? Para un mismo sector. Es decir, están formados, estos sindicatos de industria están formados por trabajadores que laboran en un mismo sector o industria económica, ¿cierto? Sector petrolero, sector carbón, sector energía eléctrica, sector financiero, sector transporte, sector restaurantes, sector, bueno, el sector que sea, ¿no? Entonces, ese va a ser el factor común, ¿no? El sector económico o la industria, eh, o la industria, sí, ¿cierto? Entonces, ejemplos de eso, pues tenemos, ustedes trajeron allí también ejemplos, aquí de sindicatos de industria, les tengo aquí pues la USO, la famosa Unión Sindical Obrera, que es digamos el sindicato de industria que reúne a los trabajadores del sector de hidrocarburos, del sector petróleo, del sector hidrocarburo. Y aquí, digamos, no importa si estos trabajadores, por ejemplo, se encuentran vinculados a Ecopetrol o a Frontera Energy o a Sierra Col o a la empresa nacional o multinacional petrolera que sea. Aquí lo que importa es que los trabajadores, los afiliados, estén vinculados a este sector, es decir, que trabajen para cualquier empresa del sector de hidrocarburos, ¿cierto? Llámese la empresa que sea. Entonces, aquí ese es el factor, el común denominador, ¿cierto? También trajeron ustedes allí a UNEP. La UNEP es un sindicato también de industria porque reúne a empleados del sector financiero. Ojo, del sector financiero, que trabajan en distintos bancos a nivel nacional. Aquí no es como el de empresa, como el de Sintraban Colombia, que se requiere que todos trabajen para el mismo banco, no. Aquí pueden trabajar para distintos bancos, para distintas entidades financieras, ¿cierto? Aquí lo que importa es eso, que todos se desempeñen en el mismo sector de la actividad económica o el mismo sector industrial, ¿cierto? Aquí es el sector financiero, la UNEP pues, es la Unión Nacional de Empleados Bancarios, ¿cierto? Y también dentro de esos ejemplos, pues tenemos allí como sindicatos de industria o por actividad económica, pues a Sintraelecol. Sintraelecol es el sindicato de trabajadores de la energía de Colombia que integra a trabajadores de diferentes empresas generadoras, transmisoras y distribuidoras de energía eléctrica en nuestro país. Eso es Sintraelecol, ¿cierto? Entonces, aquí no importa si trabajan para
Electricaribe o Conaire, o si trabajan para Codensa, o si trabajan para la electrificadora que sea, o la empresa de energía que sea, no importa, ¿cierto? Aquí lo que importa es que trabajan todas para el sector energético en Colombia. Entonces, va a reunir pues a todos esos trabajadores que no trabajan en la misma empresa, pero que trabajan en el mismo sector económico o en la misma industria, la misma actividad industrial, que en este caso es pues la energía eléctrica, ¿cierto? Bueno, eso digamos para hablar de los sindicatos de industria o por rama de actividad económica. Y tenemos una tercera categoría que son los sindicatos gremiales, ¿cierto? Estos sindicatos gremiales, como su nombre lo indica, gremiales de gremios, ¿cierto? Son los que están conformados por trabajadores que ejercen una misma profesión, un mismo oficio o una misma especialidad, ¿sí? Una misma profesión, un mismo oficio o una misma especialidad. Cuando se nos habla de profesión, pues puede ser una carrera profesional o una actividad profesional, pero no necesariamente se está refiriendo, digamos, a una carrera profesional universitaria, ¿cierto? Porque hay profesiones que no están certificadas por las universidades, pero que se ejerce de manera profesional. Por ejemplo, la actividad mercantil o los comerciantes, ¿cierto? Los comerciantes son profesionales en actos mercantiles, ¿cierto? Entonces los comerciantes pues ejercen una profesión que es la profesión de comerciante, ¿cierto? Porque ejercen actos de comercio. O cuando se habla de oficio o especialidad, pues ahí está reuniendo, digamos, a todos aquellos trabajadores que se dedican a una misma labor, a un mismo oficio, a una misma especialidad, a una misma profesión. Entonces, dentro de estos sindicatos gremiales, pues podemos tener sindicatos, por ejemplo, que agrupe solo abogados, ¿cierto? Como el Instituto Colombiano de Derecho Procesal, ¿cierto? Aunque bueno, digamos que el Instituto Colombiano de Derecho Procesal no es propiamente un sindicato, sino es una asociación de profesionales, ¿cierto? Pero sí podemos tener ejemplos, digamos, de un sindicato gremial que agrupa personas de la misma profesión. Tenemos, por ejemplo, a ASMEDAS. ASMEDAS es la Asociación Médica Sindical Colombiana. Espérenme, yo les cambio la diapositiva. Miren aquí, sindicatos gremiales. Tenemos a ASMEDAS, que ASMEDAS es la Asociación Médica Sindical Colombiana, que está conformada por profesionales de la medicina, que se unen bajo su condición específica de médicos, ¿sí? Entonces ASMEDAS pues va a reunir a trabajadores de una misma profesión, en este caso es la profesión de la medicina, ¿cierto? Tenemos otra como es la ACDAC, ¿cierto? La ACDAC, la ACDAC, ACDAC es la Asociación Colombiana de Aviadores Civiles, que es un sindicato gremial porque agrupa a los pilotos comerciales del país. Y recordemos que la ACDAC fue protagonista en el año 2016, 2017, cuando decidieron hacerle huelga a Avianca, ¿cierto? Hicieron huelga en Avianca y Avianca pues demandó la ilegalidad de la huelga y la Corte Suprema de Justicia en sala laboral tuvo que estudiar la legalidad o ilegalidad de esa huelga y la declaró ilegal. Declaró ilegal la huelga de la ACDAC, ¿cierto? De la Asociación Colombiana de Aviadores Civiles, porque consideró que de acuerdo, digamos, a los convenios internacionales y de acuerdo a la jurisprudencia de la misma sala laboral de la Corte Suprema de Justicia y de la Corte Constitucional, que son, digamos, los que han trazado el derrotero o las condiciones para establecer cuándo un servicio público es esencial, cuándo no lo es. La sala laboral de la Corte Suprema de Justicia estableció que efectivamente el del transporte
aéreo, reunía, digamos, las condiciones, los requisitos para hacer un servicio público de carácter esencial, ¿sí? Entonces, él declaró ilegal la huelga, ¿cierto? Todos tuvieron que volverse a vincular, tuvieron que retomar sus actividades. Bueno, entonces, y tenemos otro ejemplo de un sindicato gremial, pues tenemos a la ACA. La ACA es la Asociación Colombiana de Actores, que es una organización sindical de naturaleza gremial porque agrupa a los actores y actrices en Colombia para pues defender los derechos de su oficio, ¿no? La ACA, la ACA. Entonces, eso digamos para hablar de los sindicatos gremiales. ¿Cuál es el factor común o el común denominador de un sindicato gremial? Pues que sus afiliados se van a dedicar o están trabajando o ejercen, ¿sí? Trabajan en una misma profesión, en un mismo oficio o en una misma especialidad. ¿Sí? Puede ser, por ejemplo, un sindicato gremial de arquitectos, de ingenieros, incluso de zapateros o de agricultores o de transportadores eh, o de, o de electricistas, bueno, del oficio o especialidad a la que se dedica, ¿cierto? Entonces, eso digamos como para hablar de los sindicatos gremiales. Aquí ya no los va a identificar ni la empresa, ni la industria o actividad económica, sino que lo que los va a unir es el oficio, es la profesión o es la especialidad, la labor que desempeñan, ¿sí? Que ejecutan. Eso es lo que lo que va a conformar un sindicato gremial. Es decir, que en un sindicato gremial, pues no podría caber, no podría afiliarse una persona, por ejemplo, en la ACDA no podría afiliarse a un mecánico, ¿cierto? De la aviación, porque pues un mecánico de la aviación no es un aviador, es un mecánico, un ingeniero mecánico de aviación. Si se quiere agrupar, tendría que afiliarse, digamos, a un sindicato de industria, que se dedica, digamos, a la industria, a la actividad económica de la aviación. Allí sí podría entrar el mecánico de aviación a un sindicato de industria, pero no a un sindicato gremial, porque en este sindicato gremial de la ACDA solo caben aviadores, pilotos. Lo mismo ASMEDAS no podría afiliarse, por ejemplo, un ingeniero porque el requisito es que se dedicarse a la medicina, ¿cierto? Profe, Y así. una pregunta. Señora, sí, señora. Entonces, digamos, si yo soy docente, pero Sí, no soy de instituciones públicas, sino siempre he trabajado en el sector privado, ¿yo sí. podría afiliarme a FECOE o es estrictamente para docentes del distrito? Sí, FECODE es un sindicato, digamos, exclusivo para docentes del magisterio del sector oficial y es un sindicato, digamos, de empleados públicos, de servidores públicos, cuyo requisito es estar desempeñando, estar vinculado al sector oficial como docente. Entonces, digamos que allí no podrías entrar. Pero no, no es gremial, es del sector público, el Sí, magisterio. sí, exactamente. Sí, aunque uno podría decir que es gremial, pero es gremial muy limitado. ¿Sí? Digamos, también dentro de los estatutos, como vamos a mirar ahorita, la organización sindical puede limitar también las condiciones de admisión, ¿cierto? Entonces, podría haber dicho FECODE, no, pues esto creemos un sindicato mixto donde quepan profesores del sector privado y profesores del sector oficial, ¿cierto? Y así lo consagran sus estatutos, o creemos o permitamos solo la admisión a docentes del sector oficial, ¿cierto? Entonces, de acuerdo a los estatutos, eso depende de cómo
sus afiliados en la asamblea general elaboren sus estatutos, ¿sí? Ruth Maribel, te escuchamos. Profe, buenas noches, compañeros. Buenas noches, también. Ruth. Profe, tengo una inquietud. ¿Una persona puede estar vinculada a dos sindicatos? Por decir algo, estar vinculado al sindicato empresa y al sindicato, ¿cómo fue el otro que dijo? Ay, el segundo que leyó, profe, se me olvidó. El de industria. ¿El de industria puede estar en los dos? Sí, señora, se puede estar en los dos. Sí, señora. Sí, Ya, sí, estaban sí. quietas y yo, porque si el uno representa a la empresa como tal, pero está vinculado a la actividad económica, entonces yo podría estar vinculada a las dos. Claro, Esa era claro, mi inquietud, porque podría ser que no. claro que sí. Lo que no se permite es, digamos, estar vinculado a dos sindicatos de la misma naturaleza. Es decir, no se puede estar vinculado a dos sindicatos de empresa, ¿sí? No podría uno estar en los dos sindicatos de la empresa. No, o está en Ya. uno o está en el otro, pero no puede estar en los dos, ¿sí? O sea, en la misma empresa estar vinculado, si hay tres sindicatos, no puede estar vinculado en los tres. No, solo a uno. Listo. Solo a uno, exactamente. Listo, profe, Sí. gracias. Vale, con gusto. Bueno, entonces, eso digamos para hablar de los sindicatos gremiales, ¿no? Ahora, hablemos de los sindicatos de oficios varios, que es la cuarta categoría, porque esta categoría de sindicatos o esta clase de sindicatos de oficios varios es una categoría bien interesante porque resulta que primero es una categoría excepcional, es decir, que no fácilmente se pueden crear o constituir. Y segundo, es excepcional porque es residual, es decir, es el último requisito o es la última posibilidad, es decir, que hay que agotar primero las posibilidades anteriores, es decir, hay que agotar primero si se puede constituir un sindicato de empresa o si se puede constituir un sindicato de gremio, de industria o un sindicato gremial, ¿sí? Entonces hay que mirar primero eso. Entonces, ¿qué es lo que dice la ley? Dice, mire, los sindicatos de oficios varios son aquellos que se van a constituir o que se pueden constituir por trabajadores, ojo, de profesiones u oficios diferentes e inconexos entre sí, es decir, que no son sindicatos de oficio, es decir, de gremiales, ¿cierto? No son de profesión, de especialidad o oficio, sino que son diferentes e inconexos entre sí, y la ley señala que solo pueden crearse, ojo, estos sindicatos de oficios varios solo pueden crearse en lugares que usualmente son municipios pequeños o territorios apartados o municipios muy pequeños donde no exista el mínimo de 25 trabajadores para poder conformar, por ejemplo, un sindicato de oficio o de gremio, o para poder conformar un sindicato de empresa requeridos, digamos, para poder conformar esas otras categorías de sindicatos. Es decir, que es excepcional y es residual porque solo será procedente, solo tendrán validez si en ese municipio no existen sindicatos de empresa, sindicatos de oficio o gremiales o sindicatos de industria, ¿sí? Entonces miren lo delicado que es el tema, ¿no? Entonces, si en el municipio pequeño no, y la empresa para la que se trabaja, para la que trabaja ese trabajador, no reúne el número de 25 trabajadores mínimos para crear un sindicato de empresa, y tampoco reúne el municipio, por ejemplo, el número mínimo de 25 trabajadores para crear o constituir un sindicato gremial de oficio. Entonces, cabe la posibilidad de que esos trabajadores que son de oficios diferentes o inconexos y que trabajan también incluso para distintas empleadores dentro del municipio,
que todos ellos se puedan asociar o que trabajen incluso en distintas ramas de la economía o de la actividad económica o de la industria, que puedan encontrarse en todos ellos, disímiles en todo, disímiles en cuanto a la empresa, disímiles en cuanto al oficio que desempeñan y disímiles también en cuanto al sector industrial al que se dedican. Es decir, que no se reúnan las condiciones para crear cualquiera de las otras tres categorías. Podrían allí, solo en ese caso, constituir un sindicato de oficios varios. ¿Sí? Bien, ese es el requisito. Y ese requisito, a ese requisito le va a hacer un control de legalidad el Ministerio de Trabajo al momento del registro sindical. ¿Sí? Pese a que el sindicato se puede crear o nace la vida jurídica con la simple acta de constitución, como vamos a mirar ahorita más adelante, con el acta de constitución, con el acta de fundación, se entiende que nace la vida jurídica o adquiere, digamos, personería jurídica el sindicato y nace el fuero de fundadores. Una vez viene el trámite del registro o de la inscripción en el registro sindical, que se hace ante el Ministerio de Trabajo, es enviar, digamos, el acta de fundación, enviar los estatutos, enviar el acta de elección de junta directiva, enviar todos los documentos, todo el expediente al ministerio para que el ministerio revise que ese expediente pues, no contraríe la Constitución, que sus estatutos, sus reglamentos, sus procedimientos, incluido esto, ¿sí? Que no estén dadas las condiciones en ese municipio para que se hubiera podido armar un sindicato de empresa, un sindicato de industria o gremial, ¿cierto? Entonces va a hacer esa verificación y esa validación. El Ministerio de Trabajo va a hacer esa validación. Entonces le puede decir al sindicato, oiga, pero ojo que allí en el municipio donde ustedes están constituyendo ese sindicato, ustedes todos podrían estar en un sindicato, por ejemplo, gremial, o podrían estar en un sindicato de empresa. Por ende, este sindicato de oficios varios, pues no puede inscribirse, ¿sí? Entonces la pregunta ahí es, bueno, ¿y qué pasa si se entiende que con el acta de constitución, con la primera reunión que hacen y la firma de esa acta, de esa primera reunión, nace la vida jurídica del sindicato? Entonces, ¿qué pasa allí? ¿Qué pasa con ese sindicato si el ministerio no le da vía libre y le dice, no lo podemos registrar porque ustedes no debieron haber constituido un sindicato de oficios varios, que han podido constituir sindicatos de otra naturaleza o haberse afiliado a sindicatos de otra naturaleza? Pues ¿qué le tocaría hacer al ministerio? Como la liquidación y disolución de un sindicato no la declara por vía administrativa el Ministerio de Trabajo ni ninguna autoridad administrativa a través de un proceso administrativo, no. Recuerden que a partir de la Ley 50 del 90 y la Constitución del 91, el trámite de liquidación o de cancelación de la personería jurídica de los sindicatos se debe hacer por vía judicial ante un proceso laboral, ante un juez laboral, ¿cierto? A través de un proceso especial laboral. Entonces, ¿qué es lo que tendría que hacer el Ministerio de Trabajo? Acudir, de acuerdo a su interés jurídico, acudir ante el juez laboral, solicitar la cancelación de la personería jurídica y la disolución de ese sindicato que se entiende que nació la vida jurídica con la sola acta de constitución y que no pudo ser registrado o inscrito en el registro sindical, pero que se entiende que con la sola acta de fundación nació. Entonces, para poderlo anular, para poderlo liquidar y poderlo disolver, pues toca que lo haga el juez, que sea el juez el que a través de una sentencia ejecutoriada en firme ordene la liquidación y disolución, la cancelación de la personería jurídica de ese sindicato, porque el Ministerio de Trabajo no lo puede hacer, ¿sí? Como ya lo hemos visto. Bueno, esos son los sindicatos de oficios varios. Ejemplos de sindicatos de oficios varios, ustedes trajeron muy poquitos, trajeron allí ejemplos de sindicatos de oficios varios, estos que les tengo yo aquí
al lado derecho, en la columna derecha de esta diapositiva. Entonces allí tenemos, por ejemplo, a Asovarios. Asovarios es el Sindicato de Trabajadores de Oficios Varios de la Central Minorista de Medellín. Entonces, este sindicato pues agrupa a trabajadores de oficios disímiles, ¿cierto?, dentro de la plaza de mercado, que no alcanzan a formar sindicatos por actividad, ¿cierto?, que no alcanzan a formar sindicatos de gremio o de oficio, ¿sí? Entonces, Asovarios es uno de ellos. Otro es el Sindicato de Trabajadores de Oficios Varios de Montenegro, en Quindío, que esta es una organización, digamos, local, que opera allí en el municipio de Montenegro, Quindío, que agrupa a trabajadores de distintas áreas que no tienen el quórum legal para crear un sindicato propio de su gremio en ese municipio. Recuerden que el número mínimo, como vamos a mirar a continuación, para poder crear un sindicato es de 25 afiliados. ¿Sí? Ese es el número mínimo. Ya vamos a hablar de eso. Y otro ejemplo de sindicato de oficios varios es el Sindicato de Trabajadores de Oficios Varios de Belén de Umbría, en Risaralda. Pues asocia, digamos, a trabajadores independientes y también empleados de oficios varios no relacionados en la localidad, ¿sí? Y que no alcanza, digamos, para el número mínimo para crear otro sindicato de empresa o de gremio, ¿cierto? Bueno, eso, digamos, para hablar de esa clasificación, de esa jerarquía de los sindicatos de trabajadores que nos regula, que nos trae este artículo 356 del Código Sustantivo del Trabajo, su estructura y clasificación de los sindicatos de trabajadores en Colombia. Bueno, miremos ahora, hablemos de los, ya digamos, entendiendo esa categoría, esa clasificación de sindicatos, pasemos a mirar un tema muy importante y que aplica para todos los sindicatos, para todas estas 4 categorías de sindicatos que acabamos de mirar, es el número mínimo de afiliados para poderse constituir y para poder subsistir. Es decir, el número mínimo de afiliados no solo es para su creación, constitución, sino también es requisito para su subsistencia. ¿Sí? Entonces, ese artículo 359 del Código Sustantivo, que nos dice lo siguiente, úsenme, yo aquí les leo, el 359 dice, número mínimo de afiliados. Todo sindicato de trabajadores necesita para constituirse o subsistir un número no inferior a 25 afiliados. Luego dice, y todo sindicato patronal no menos de 5 empleadores independientes entre sí. Es decir, que para constituir un sindicato de trabajadores se requiere, o para constituir cualquiera de las 4 categorías de sindicatos de trabajadores, se requiere mínimo 25 afiliados, y para constituir un sindicato patronal se requiere mínimo 5 empleadores independientes, o sea, independientes entre sí. Es decir, no puede ser que los 5 empleadores pertenezcan a la misma organización o al mismo holding empresarial o los mismos dueños. Tienen que ser independientes, ¿cierto? Para poder crear ese sindicato patronal. Aunque bueno, digamos que dentro de las figuras del derecho comercial, pues sí, podrían, digamos, en cuanto a la independencia de las empresas, podrían empresas de un mismo grupo económico podrían constituir su sindicato patronal, ¿sí? Mínimo entre sí. Entonces, hablemos un poquito de este artículo, que es bien importante mirar eso del número mínimo de afiliados, tanto para constituirse un sindicato como para su subsistencia, es decir, para que no se extinga, para que no se disuelva, para que no se liquide, ¿cierto? Para que no muera. Entonces, este artículo
el 359, que habla del número mínimo de afiliados, es lo que se conoce como el quórum mínimo indispensable para el ejercicio del derecho a asociación sindical. Es decir, el quórum mínimo para poder ejercer ese derecho de asociación sindical es que hayan 25 afiliados, ¿cierto? Y ojo que digamos, este artículo o este número de 25 afiliados no solo, digamos, obedece a una regla matemática allí, ¿cierto? Sino que tiene que ver también con el núcleo de la libertad sindical, tiene que ver con la viabilidad de las organizaciones y con la representatividad de las organizaciones de trabajadores, ¿sí? ¿Cuál es el propósito, digamos, de ese quórum mínimo de 25 afiliados? ¿Por qué se pide, digamos, por qué la ley colombiana establece que tienen que ser mínimo 25? Recuerden que cuando leímos el convenio 87 o la ley 26 del 76 que ratificó el convenio 87 y que leímos también la ley 27 también del 76 que ratificó el convenio 98, los dos convenios 87 y 98 que nos regula, digamos, desde la OIT todo lo del derecho a asociación sindical. Recuerden que allí por ningún lado la OIT nos habló de que para poder ejercer el derecho a asociación sindical tiene que haber un número mínimo de trabajadores, de afiliados. No nos habló ni de 25, ni de 50, ni de 30, ni de 100, ni de 5, ni de 10, de ningún número. Es decir, que este requisito matemático de los 25 trabajadores o los 5 empleadores es una invención, una innovación de nuestro legislador, ¿cierto? De nuestro Congreso, de nuestra autonomía legislativa, ¿no? Como Estado miembro independiente, ¿no? Y en vista de eso, digamos, pues ese artículo 359 fue demandado en acción de inconstitucionalidad y pues la Corte Constitucional se pronunció, que ya vamos a referirnos un poquito a eso, que dijo la Corte Constitucional frente a la exequibilidad o constitucionalidad de ese artículo, toda vez que pues, la demanda argumentaba que el legislador estableciera un número mínimo de 25 trabajadores o 5 empleadores estaba atentando, estaba vulnerando ese derecho a asociación sindical del que nos habla el convenio 87 y 98, ¿cierto? Y el 151 también para el sector público, ¿no? Entonces, bueno, la Corte se pronuncia, ahorita vamos a mirar en qué sentencias y de qué manera se pronuncia al respecto. Pero entonces hablemos primero de cuál es el propósito, digamos, de ese quórum mínimo de 25 afiliados que se exige para la constitución y la subsistencia de cualquier sindicato de trabajadores, ¿cierto? Y el número 5 para cualquier sindicato de empleadores, ¿sí? O sindicatos patronales. El primer propósito, digamos, el primer objetivo fundamental de poner esos 25 como mínimo, 25 afiliados, pues era garantizar la representatividad, ¿sí? Es decir, un sindicato que se supone que está buscando la defensa de los intereses colectivos de sus trabajadores, de sus afiliados, pues el número, digamos, 25 va a asegurar que esa organización sindical tenga un respaldo real, tenga un mínimo que pues sea realmente, que agrupe, digamos, los intereses de una colectividad medianamente representativa y que no se atomice, digamos, el sindicalismo, porque imagínense entonces en una empresa si hay tan solo, por ejemplo, 50 trabajadores en una empresa y que cada 3 o 2 trabajadores creen un sindicato, tendríamos, imagínense, tendríamos 15, 20 sindicatos en una empresa de 50 trabajadores, eso sería una locura, sería una atomización del sindicalismo, ¿cierto? Eso sería conflicto colectivo tras conflicto colectivo todo el tiempo, entre trabajadores y empleadores. Entonces, claro, el establecer un número mínimo de 25
pues va a representar que, o va a garantizar que se estén representando, digamos, los intereses de un colectivo, verdaderamente un colectivo de trabajadores, ¿cierto? Y no que simplemente sea, digamos, allí la suma de intereses puramente individuales de 2 o 3 o 4, ¿cierto? Personas que tienen unos intereses allá solamente individuales, entre ellos 3, otros 4, y aquí entonces aparecen otros 3 y otros 4 que tienen otros intereses individuales, y allí otros 2 con otros intereses individuales, no. La idea es representar los intereses de la colectividad, conformar un sujeto colectivo, ¿sí? Acuérdense la razón de ser del derecho de asociación, y es actuar como un sujeto colectivo para poder tener fuerza de negociación, poder de negociación frente a la contraparte, que en este caso pues es el empleador, ¿cierto? Y un número de 2 o 3 trabajadores no tendrían ese poder, esa fuerza representativa, por ejemplo, para poder negociar o ejercer presión ante el empleador. Entonces, esa, digamos, es la primera razón, garantizar la representatividad de un conjunto o de un colectivo de trabajadores. El segundo propósito de esos 25 afiliados, pues es asegurar la viabilidad, digamos, económica, financiera, del sindicato, de la organización sindical. Porque resulta que un sindicato, para poderse sostener, necesita de las famosas cuotas sindicales, cuotas ordinarias o cuotas extraordinarias, que son, digamos, aquellos aportes en dinero, económicos, que hacen los afiliados al sindicato de manera mensual, bimensual, trimestral, semestral o anual, como lo digan los estatutos, como ellos lo quieran, que puede ser un porcentaje de su salario, ¿cierto? Lo que los estatutos estipulen, lo que ellos quieran, y cuotas extraordinarias también que van a servir para el funcionamiento y para el sostenimiento y para la operación y la viabilidad pues administrativa y financiera de ese sindicato. Entonces, claro, si se permitiera, por ejemplo, que se organizaran sindicatos de 5 o 7 trabajadores, con 5 o 7 trabajadores no se sostiene un sindicato, no se sostiene. Tampoco con un sindicato de 5 o 7 trabajadores no se elige, por ejemplo, una junta directiva decente, ¿sí? Entonces, digamos, asegurar la viabilidad y la autonomía, pues implica poderse sostener financieramente, poder conformar una junta directiva que sea funcional y pues tener un peso al momento de presentar un pliego de peticiones, claro está, ¿cierto? Tener peso para poder presentar ese pliego de peticiones. Y la tercera razón o motivo por el cual se exige ese número mínimo de 25 para constituirse o para subsistir, pues es evitar una excesiva diseminación, segregación o atomización, como se le quiera llamar, al sindicalismo en Colombia, ¿sí? Es decir, aunque en Colombia, digamos, no se puede negar que existió un fenómeno, digamos, de proliferación o lo que se llamó el carrusel sindical, ¿cierto? Que se creaban y se creaban sindicatos, que eso, digamos, después fue exterminado y fue menguado a punta de violencia, ¿cierto? Y los índices de sindicalismo en Colombia bajaron drásticamente, pero llegaron a ser muy altos. Entonces, digamos, para evitar esa excesiva atomización, pues el número 25 busca que los sindicatos tengan una masa crítica base, ¿cierto? Y que no se atomicen ni se proliferen de una manera, digamos, innecesaria, ¿cierto? Bueno, ¿cuál ha sido, digamos, el desarrollo jurisprudencial tanto en la Corte Constitucional como en la Corte Suprema de Justicia en sala laboral, y tanto en sede de tutela como en sede judicial o en sede ordinaria? Es decir, tanto a través de acciones de tutela, cuando el juez ordinario actúa como juez constitucional, y en sede de revisión en la Corte Constitucional de esas tutelas, de esos fallos de tutela,
y como en los procesos ordinarios laborales que se adelantan por la jurisdicción ordinaria laboral y que llegan en recurso de casación, recurso extraordinario de casación, pues a la sala laboral de la Corte Suprema de Justicia, ¿cierto? Y que se han pronunciado tanto la sala laboral de la Corte Suprema de Justicia y la Corte Constitucional en sentencias de constitucionalidad, ¿no? O en sentencias de tutela o de revisión de tutela. Como les decía, ese debate, digamos, en las Cortes Constitucional y Corte Suprema, que se ha basado, digamos, o se ha centrado específicamente en determinar si la ley, si el artículo 359 del Código Sustantivo del Trabajo, al exigir que sea un mínimo de 25 personas, que si vulnera o no el convenio 87, el convenio 98 sobre libertad sindical. Pues la jurisprudencia de estas dos cortes ha establecido unas reglas, ¿cierto? Una de esas sentencias, hito, en materia, digamos, de esta regla sobre ese número de 25 personas, es la sentencia C-201 del año 2002. Escúchenme, yo aquí les cambio la diapositiva. Es esa sentencia C-201 del 2002, de la Corte Constitucional ha declarado la exequibilidad del artículo, ¿cierto? El convenio 87 de la OIT, de la Corte Constitucional ha dicho que el convenio 87 de la OIT permite a sus Estados miembros fijar formalidades para la constitución de sindicatos, siempre y cuando no hagan imposible o excesivamente difícil su creación. ¿Sí? Y bajo ese test de constitucionalidad que realiza la Corte Constitucional en sus sentencias, en sus fallos de exequibilidad, pues se llegó a la conclusión que el exigir los 25 afiliados es una exigencia razonable y proporcionada, ¿cierto? Dentro del el test de proporcionalidad y razonabilidad. Y que ese número de afiliados o el exigir ese mínimo de 25 afiliados, pues no anula el derecho de asociación, no lo vulnera y por tanto pues no atenta contra esos convenios 87 y 98 de la OIT que, como les dije, entraron al bloque de constitucionalidad por el artículo 93 de nuestra Constitución Política del 91 y que también fueron ratificados en el 75, en el 76 mediante la ley 26 y la ley 27 del 76, ¿no? Bueno, entonces eso digamos para hablar de esa sentencia C-201 de 2002 que se pronuncia frente a la constitucionalidad o exequibilidad del artículo 359 que establece ese número mínimo de afiliados. Ahora, frente al tema de la reducción de afiliados y la disolución judicial, la reducción de afiliados es decir, si el sindicato baja de menos de 25 afiliados, es decir, el sindicato queda con 24 o menos miembros o menos afiliados, ¿sí? ¿Qué es lo que sucede? ¿Qué va a suceder si por despido, por ejemplo, del empleador o por renuncias de los trabajadores al sindicato o incluso por renuncia del trabajador a la empresa, si era un sindicato de empresa, el que queda con menos de 24, con menos de 25, porque uno de sus afiliados renuncia a la empresa, ¿qué pasa ahí? ¿Qué pasa en ese momento? ¿Cierto? Entonces, ojo que la sentencia C-797 del año 2000 nos vino a decir que nos vino a decir que el que quede con menos de 25 afiliados, un sindicato, ya estando constituido, ¿cierto? Que se reduce el número, pues va a configurar una causal de disolución que está allí consagrada en el artículo 401 del Código Sustantivo del Trabajo.
Entonces me va a permitir leer ese artículo 401 del Código Sustantivo del Trabajo, que es el que nos establece todas las causales legales de disolución de los sindicatos. Ojo, las causales legales, porque los sindicatos pueden establecer también causales de disolución en sus propios estatutos adicionales a las que están aquí en el 401 del Código Sustantivo del Trabajo. Es decir, las que están en el 401 son las causas legales, ¿no? Causas objetivas. Pero los sindicatos en sus estatutos pueden establecer otras causales adicionales a las legales con las cuales se pueda disolver o liquidar un sindicato, ¿cierto? Entonces, aquí, digamos, estamos hablando primero de la causal de quedar con menos de 25 afiliados, que la vamos a encontrar allí en el 401. Entonces, me va a permitir leer el 401. Lo busco aquí y se los leo. Dice, artículo 401, casos de disolución. Un sindicato o una federación o confederación de sindicatos solamente se disuelve. 2 puntos. A, por cumplirse cualquiera de los eventos previstos en los estatutos para este efecto. Claro, como les decía, en los estatutos, la organización sindical al momento de elaborar sus estatutos o de modificar sus estatutos, de aprobarlos o de modificarlos, puede allí establecer causales adicionales a estas del 401. Y si se cumplen, pues procederá la disolución y liquidación del sindicato. Esa es la A, es decir, por las causales que se consagren en los estatutos del sindicato. Esa es la primera causal. B, por acuerdo de las 2/3 partes de los miembros de la organización, adoptado en Asamblea General y acreditado con las firmas de los asistentes. Es decir, cuando en Asamblea General de afiliados, por lo menos las 2/3 partes de los afiliados, 2/3 partes, eso es un 33, eso es como el 66 punto algo, ¿no? ¿Cierto? Sí, como el 66.6666. Es decir, cuando las dos, por lo menos las 2/3 partes de los miembros del sindicato en Asamblea General voten porque se deba disolver o se quiera disolver o liquidar el sindicato, ¿sí? Es decir, que también es una causal legal, pero depende también de la voluntad de los afiliados si en Asamblea deciden más de las 2/3 partes de los miembros del sindicato deciden liquidar o disolver. Y la C, la tercera causal de disolución y liquidación que nos trae el 401, nos dice C, por sentencia judicial. Claro, por sentencia judicial. Recuerden que, como les decía, no es la autoridad administrativa, no es el Ministerio de Trabajo ni ninguna otra autoridad administrativa a través de ningún proceso administrativo o actuación administrativa, esas que regula el Código de Procedimiento Administrativo o cualquier actuación administrativa especial, no es a través de esas vías que se puede liquidar o disolver un sindicato. Es a través de la vía judicial, a través de los jueces de la jurisdicción ordinaria laboral. Son ellos los que deben, por sentencia judicial, declarar la disolución y liquidación de una organización sindical, de cualquier clase de sindicato, federación o confederación, ¿cierto? Entonces, por sentencia judicial y en firme y ejecutoriada, ¿no? Y la D, dice 401, D, literal D, por reducción de los afiliados a un número inferior a 25 cuando se trate de sindicatos de trabajadores, ¿sí? Es decir, cuando se reduce el número de afiliados a menos de 25. Allí nos la consagra esta causal en el literal D de ese artículo 401. Y el literal E nos dice, literal E, 401 nos dice, en el evento en que el sindicato, federación o confederación
se encontrara incurso en una de las causales de disolución, cualquiera de estas que acabamos de leer, ¿sí? Las que establezcan los estatutos del sindicato, ojo, el Ministerio de Trabajo o quien demuestre tener interés jurídico, es decir, o el empleador, o el Ministerio de Trabajo o el empleador, o los empleadores, podrán solicitar ante el juez laboral respectivo la disolución y la liquidación del sindicato y la cancelación de la inscripción en el registro sindical. Es decir, nos está diciendo el literal E que tiene que ser a través de solicitud, bien sea por parte del empleador o del Ministerio de Trabajo, ante el juez laboral respectivo, a través de un proceso, el proceso especial de disolución y liquidación de personería jurídica de organización sindical. Está arreglado allí en el Código Procesal del Trabajo y la Seguridad Social, con su última reforma, la Ley 2452 de 2025. A ese procesito vamos a hacer alusión al final de este curso. Vamos a mirar cómo está regulado allí. Pues es un tema, digamos, de procesal laboral, pero pues como es un proceso corto, pues lo vamos a mirar rápidamente al final de este curso. Bueno, entonces esos son, digamos, los casos de disolución que contempla el artículo 401 de nuestro Código Sustantivo del Trabajo. Ahora, ojo porque también, ¿qué ha pasado? Que la jurisprudencia de ambas cortes, la de la Sala Laboral y de la Corte Suprema de Justicia, también se han pronunciado frente al sabotaje patronal. ¿Qué es el famoso, o qué era el famoso sabotaje patronal? Pues era una práctica histórica de mala fe que realizaban los empleadores, que consistía, por ejemplo, en despedir a uno o dos o más trabajadores justo antes de la notificación del acta de fundación del sindicato, con la intención de romper el mínimo de 25, el quórum de 25, y frustrar así el nacimiento de la organización sindical. Ojo, resulta que nuestro Código Sustantivo del Trabajo consagra que una vez se realiza el acta, la primera reunión inicial, la primera asamblea de afiliados, donde se aprueba la constitución del sindicato, y incluso se pueden aprobar ahí también los estatutos, se puede votar y elegir junta directiva, como puede que se hagan en sesiones distintas. Puede que en la primera sesión la primera reunión solo se funde el sindicato, se constituya, se dé la fundación o constitución, que ya vamos a mirar cuáles son esos requisitos para la fundación y constitución. Una vez se constituye o se funda, sigue una obligación del sindicato o de los fundadores de ese sindicato, que es notificarle al empleador y notificarle al Ministerio de Trabajo el acta de constitución. ¿Para qué? Para poder hacer oponible ante el empleador y ante el Ministerio de Trabajo ya, digamos, su fuero de fundadores y sus derechos de asociación sindical, como son, por ejemplo, el pliego, presentar pliegos de peticiones y iniciar la negociación colectiva, ¿cierto? Entonces, como está ese requisito allí estipulado en el Código Sustantivo del Trabajo, que lo vamos a mirar ahorita, de notificarle al empleador de la fundación del sindicato, ¿qué sucedía? Que los empleadores se adelantaban a la notificación. Si, por ejemplo, la reunión de fundación se daba hoy y el empleador se enteraba de que hoy le habían fundado un sindicato en la empresa, sindicato de empresa, él al día siguiente, a la primera hora, ya tenía los despidos listos. Y sabía que el sindicato, digamos, se constituyó con 25, despedía a 3 y dejaba el sindicato sin el número mínimo, lo dejaba cojo,
es decir, buscando tumbar ese sindicato, buscando dejarlo sin piso, sin pie jurídico, disminuyendo el número de afiliados, ¿cierto? Eso era el famoso sabotaje patronal al quórum de fundadores. Y pues la jurisprudencia, digamos, también en sede de tutela y en sede ordinaria, se ha pronunciado frente a ese fuero sindical de fundadores, estableciendo que la protección de esos trabajadores, de esos afiliados fundadores, nace, o el fuero de fundadores, que de los fueros vamos a hablar la próxima clase, vamos a mirar todos los fueros sindicales, todas las clases de fueros, que ese fuero de fundadores que va a aplicar para esos afiliados que constituyen, que participan en la reunión inicial de constitución, y aquellos que lleguen después a afiliarse después de la constitución y hasta el registro sindical, también van a gozar de fuero de fundador, fuero de adherente se llama eso, pero bueno, no me meto ahorita en ese tema porque eso lo vamos a hablar en una sola clase bien discriminadito para no confundirnos y no enredarnos con eso. Hablemos solo del fuero sindical de fundadores. Entonces, ¿qué es lo que sucede? Que que la Corte Suprema y la Corte Constitucional se han pronunciado, digamos, en distintas sentencias y ya hay, digamos, ahí precedente jurisprudencial, y es que el fuero de fundadores nace desde el mismo momento en que se da la primera reunión o se da la asamblea de constitución o la asamblea de fundación, y que abarca, digamos, a todos los asistentes a esa asamblea, a esa reunión, de la cual se debe levantar un acta que se llama la acta de fundadores, ¿cierto? La acta de constitución, ¿cierto? Que esa es la que dice el código que se debe notificar al empleador, que se debe notificar al Ministerio de Trabajo. Entonces, claro, antes de que las cortes se pronunciaran al respecto, pues lo que hacía el empleador era, sin acudir al juez laboral, porque como según la jurisprudencia, el fuero de fundadores se adquiere desde el mismo momento en que se realiza la primera asamblea de constitución. No es necesario notificar al empleador para que entre a aplicar el fuero de fundadores. Entonces, claro, lo que entendían los empleadores antes era que si antes de que se les notificara no nacía el fuero de fundadores, ellos podían despedir sin permiso, sin pedirle permiso al juez laboral, es decir, sin acudir a un proceso judicial ante el juez laboral, teniendo que demostrar una justa causa y teniendo que tener la autorización del juez laboral para poder despedirlos. Porque como vamos a mirar la próxima clase, para poder despedir a un trabajador que goza de fuero sindical, de cualquiera de los fueros sindicales que vamos a mirar en la próxima clase, el empleador debe acudir a un proceso judicial ante un juez laboral para pedirle el permiso. Tiene que demostrar la justa causa y el juez laboral es el que le va a decir si sí le autoriza o no le autoriza despedir a ese trabajador, a esos trabajadores, ¿cierto? Entonces lo que hacían los empleadores antes de estos pronunciamientos de las cortes era pues despedir a la gente, ¿cierto? Pues hoy en día, digamos, si un empleador despide trabajadores sin justa causa y sin acudir al juez laboral para reducir el número a menos de 25 afiliados antes del registro sindical y antes de que se le notifique a él, si el empleador hace eso, un juez constitucional, es decir, mediante una acción de tutela, o el juez laboral a través de un proceso de reintegro, va a ordenar automáticamente de inmediato el reintegro, ¿sí? Porque se considera eso un acto flagrante contra el derecho de asociación. Es decir, se subsume dentro de una de esas situaciones que estudiamos hace 2 clases
que fue el artículo 354 de nuestro Código Sustantivo del Trabajo, el que establece allí unas acciones atentatorias contra el derecho de asociación sindical y que impone unas multas que oscilan entre 100 y 500 salarios mínimos legales mensuales vigentes que impone el Ministerio de Trabajo. Y también se puede subsumir dentro de ese artículo 200 del Código Penal, que también estudiamos allí, que hay una conducta simple y otra agravada, ¿cierto? Con prisión de 2 a 3 años y de 3 a 5 años, ¿no? Si es agravada. Entonces puede, digamos, subsumirse o en un delito penal o en una conducta sancionada por el Ministerio de Trabajo a través de multas. Entonces, actualmente pues procede automáticamente el reintegro. Entonces se puede hacer a través de acción de tutela o a través de un proceso ordinario laboral. Pese a que la tutela, digamos, es subsidiaria, uno diría, no, pues no procede la tutela porque para eso está el proceso laboral, allí hay un proceso laboral expedito para eso, el Código Procesal del Trabajo y la Seguridad Social. Sí, pero es que si nos ponemos a esperar a que el juez falle, se adelante todo el proceso laboral, ¿cierto? Pues se vulnera el derecho a asociación sindical, se está atentando flagrantemente contra el derecho a asociación sindical. Entonces, como medida temporal, se puede acudir, digamos, a la acción de tutela y, por ejemplo, a través de una solicitud de medida cautelar, se puede pedir el reintegro automático mientras se tramita el proceso laboral. Entonces, por vía de tutela podría solicitarse el reintegro como medida cautelar o incluso como medida, digamos, permanente, ¿no? Podría darse por esas dos vías. Bueno, eso para hablar pues del sabotaje patronal al quórum. Sin embargo, mañana, en la próxima clase, miraremos todas las categorías de fueros, ¿no? Bueno, hablemos ahora de la fundación o la constitución de un sindicato, cualquiera de estas 4 categorías de sindicatos que estudiamos en el 359. Es decir, cómo nace a la vida jurídica, es decir, el certificado de nacimiento, cómo se da ese certificado de nacimiento de un sindicato. Eso lo vamos a encontrar regulado allí en el artículo 361 del Código Sustantivo del Trabajo, que me voy a permitir también leerles y luego pasamos a analizarlo. 361. Artículo 361 dice fundación. Dice, artículo modificado por el artículo 41 de la Ley 50 de 1990, el nuevo texto es el siguiente. Fundación. Dice, primero, de la reunión inicial de constitución de cualquier sindicato, los iniciadores deben suscribir un acta de fundación. Ojo, requisito de solemnidad para el contrato sindical, que es el digamos, el acta de fundación. Hay un requisito de solemnidad que es el acta de fundación, el acta. ¿Sí? Debe levantarse un acta de esa primera reunión, esa reunión inicial, donde se reúnen por primera vez los afiliados, las personas que están interesadas en crear un sindicato, dicen, oiga, reunámonos y votemos si constituimos o reunámonos para constituir un sindicato, ¿cierto? Entonces, de esa reunión se debe levantar un acta y esa acta, que debe ser pues un documento escrito, ¿cierto? Y que debe estar suscrito, firmado por todos los asistentes a esa reunión inicial, es decir, por todos los que participan en esa reunión, que ellos van a ser los famosos afiliados fundadores, ¿cierto? Los afiliados fundadores o los trabajadores fundadores. Y en esa, dice el 361, dice, de la reunión inicial de constitución
de cualquier sindicato, los iniciadores deben suscribir un acta de fundación donde se expresen los nombres de todos ellos, nombres y apellidos, sus documentos de identificación, la actividad que ejerzan y que los vincule, el nombre y objeto de la asociación. Es decir, que el acta de fundación, ojo, de un sindicato, de cualquier sindicato, el acta de constitución o de fundación, debe contener como mínimo estos 4 requisitos que nos menciona el ordinal 1 del artículo 361 del Código Sustantivo del Trabajo. ¿Que cuáles son? Los nombres de todos los asistentes, nombres y apellidos, ojo, nombres y apellidos, ¿sí? Y documentos de identificación de todos los iniciadores. ¿Por qué se pide eso? Ojo, eso no se pide solo porque sí. Tiene, digamos, un sentido, una razón de ser, y es que para que las autoridades, es decir, el Ministerio de Trabajo, que es el que hace el registro sindical, y el empleador, que es el que debe conocer quiénes son los miembros del sindicato que le constituyeron, ¿cierto? Para que tanto Ministerio de Trabajo y empleador puedan verificar que efectivamente asistieron como mínimo las 25 personas que exige el artículo 359 para la constitución o fundación de un sindicato. Pueda verificar que sí se dieron los requisitos de ley, que participaron las 25 personas y que fueron personas reales. ¿Sí? ¿Y quiénes son esas personas? ¿Sí? Entonces, claro, con los nombres, apellidos y con los documentos de identificación, pues el empleador puede verificar, pero mire que este trabajador, esta persona que figura acá no trabaja con nosotros, y cómo así que me constituyeron un sindicato de empresa con 25, pero aquí hay 2 que no trabajan con la empresa, ¿cierto? Pues ese sindicato de empresa no nace, o sea, nace cojo, o no nace, mejor dicho, no nace, ¿sí? Nace porque no se reúnen los requisitos. Y el Ministerio de Trabajo también podría hacer la verificación y no se cumple el mínimo de requisitos de afiliados, subsane, completen los 25 y vuelvan y sesionen y levanten una nueva acta de constitución porque ustedes no cumplen el requisito mínimo de ley. Y recuerden que el ministerio debe hacer al momento del registro sindical, lo que hace es un estudio de legalidad de los estatutos y del expediente, del acta de fundación y de los estatutos y de la mesa directiva, de cómo se eligió la mesa directiva, que de eso también vamos a hablar. Entonces, claro, al determinar allí que no se cumple con un requisito de ley, no se cumple con el requisito del 359, pues el ministerio le va a devolver, le va a decir, no, subsane eso, hasta que no tenga el mínimo número, no le puedo hacer el registro sindical, ¿sí? Que se entiende que no ha nacido a la vida jurídica ese sindicato. Es decir, ojo, el acta de fundación no es que simplemente que porque hay un acta de constitución nace a la vida jurídica el sindicato, no, porque se requiere requisito mínimo esencial de ley, que es el contar con 25 personas como mínimo, ¿sí? Entonces, si no está ese requisito, pues no nace la vida jurídica. Por ende, el de pedir los nombres y documentos de identificación de todos los asistentes o de todos los iniciadores, pues sirve para poder validar y verificar que se cumplen con los requisitos de ley, ¿cierto? Ahora, el de exigir la actividad que ejercen, porque el acta de constitución nos pide allí también que se diga qué actividad ejercen y qué los vincula, ¿sí? Nos pide aquí. Contenido obligatorio del acta. Miren, nombres y documentos de identidad de todos los iniciadores. Mínimo 25. La actividad que los vincule. El nombre de la asociación y el objeto de la asociación. Ojo, la actividad que los vincule se pide porque
Al establecer, digamos, la actividad que ejercen y que los vincula, pues digamos ese requisito lo que va a hacer es establecer si los trabajadores están constituyendo, por ejemplo, un sindicato de empresa o un sindicato de industria o un sindicato gremial o un sindicato de oficios varios. Es decir, al pedir que se estipule la actividad que ejercen, ¿cierto? Entonces se puede decir, ah, mire que todos ejercen la misma actividad, ah, esto es un sindicato de gremio, de oficio. O, ah, es que todos tienen profesiones distintas, pero todos tienen algo en común y es que todos trabajan en el sector de la industria del transporte. Ah, entonces es un sindicato de industria, de rama de actividad económica. Oiga, aquí no hay nada en común entre todos estos afiliados, no hay ni oficio en común, ni hay sector de la industria en común. Esto es un sindicato de oficios varios. Entonces también va a permitir que el Ministerio de Trabajo y que el empleador pueda validar o pueda verificar, digamos, que se cumplan con esos requisitos mínimos para que el sindicato nazca en la vida jurídica, ¿cierto? El nombre de la asociación. El nombre de la asociación es fundamental también porque allí, al indicarse, digamos, claramente el nombre, incluso la sigla, su sigla, pues se puede determinar también la naturaleza del sindicato, ¿sí? Puede determinar si es un sindicato de empresa, si es una federación o si es una confederación, si es un sindicato de industria o de gremio o de oficios varios. ¿Sí? Se puede determinar fácilmente. Se puede determinar a través del nombre de la asociación, es decir, el nombre del sindicato, si es, por ejemplo, una directiva, una subdirectiva seccional o un comité seccional o es es la directiva principal, ¿cierto? Se puede, digamos, establecer esa diferencia, que ahorita vamos a hablar de qué es una subdirectiva seccional y qué es un comité seccional, ¿no? ¿Qué son los delegados o las delegaturas, ¿no? Digamos, es la forma en que se descentralizan los sindicatos en el territorio, que ya vamos a hablar de eso. Y pues el objeto de la asociación, ¿no? Es el otro requisito que nos pide allí el 361 del Código Sustantivo del Trabajo. Es decir, ¿para qué se conforma el sindicato? ¿Sí? Para estudio, para mejoramiento, o para la defensa de los intereses de los afiliados, o para presentar pliegos de peticiones, o para promover subsidios de desempleo, organizaciones mutuales, o de ayuda, o de ayuda mutua, o promover la organización de la creación, digamos, de institutos de capacitación para el, el desarrollo o el mejoramiento técnico, profesional y cualificado de los trabajadores. Es decir, ¿cuál va a ser el objeto de la asociación? O si va a ser para asesorar o solamente para asesorar o también para representar judicialmente a sus afiliados, o si para negociar o no va a negociar. Es decir, el objeto de la asociación es como el objeto social de haciendo un símil, para una analogía, sería como el objeto social de una sociedad mercantil, ¿sí? Aunque hoy en día las sociedades mercantiles como a las SAS, por ejemplo, ya ni se les pide que delimiten el objeto, puede ser un objeto incluso general y abstracto y se pueden dedicar a mil cosas más. Resulta que el objeto en materia de sociedades mercantiles, por ejemplo, tiene mucha importancia porque de acuerdo al objeto de la sociedad comercial es que se va a mirar la capacidad jurídica o la legalidad, digamos, de los actos que celebre o de los contratos que celebre o suscriba esa sociedad mercantil. Por ejemplo, si dentro del objeto no está la realización de cierto acto jurídico o contrato
civil o mercantil, porque no quedó dentro del objeto social, pues ese contrato va a adolecer de falta de capacidad, por ejemplo. Podría solicitarse, por ejemplo, la nulidad de ese contrato por falta de capacidad en uno de los contratantes, en la empresa. ¿Sí? En el objeto social no se dice que tenga que se dedique a eso, que tenga esa competencia o esa capacidad legal. Entonces, aquí, digamos, opera similar, ¿cierto? El objeto de la asociación también delimita la competencia y la capacidad jurídica o legal que va a tener ese sindicato, ¿cierto? Bueno, entonces, básicamente, digamos, la implicación jurídica clave que tiene este artículo, o mejor dicho, es el requisito de suscribir el acta de fundadores por los asistentes, pues es que también todos los fundadores, los iniciadores, gocen o queden protegidos del fuero de fundadores, ¿sí? Y evitar que puedan ser despedidos sin justa causa y sin el permiso del juez, incluso antes de que se registre ante el Ministerio de Trabajo, ¿cierto? Es decir, para que el empleador no atente contra el derecho de asociación sindical y evite que le constituyan, por ejemplo, sindicatos en la empresa. Básicamente, digamos, esa es también una de las implicaciones jurídicas del acta de constitución, ¿no? Entonces, el acta de constitución o el acta de fundación, pues básicamente va a ser el certificado de nacimiento de un sindicato. Es el certificado de nacimiento. Y ojo que este artículo, el 361, permite lo siguiente. Permite que el acta de fundación se firme, por ejemplo, en la primera reunión, ¿sí? El día 1. Basta que tenga esos elementos que acabamos de mirar. Nombres y documentos de identidad de todos los iniciadores, actividad que los vincula, nombre de la asociación y el objeto de la asociación. Basta con esos 4 elementos, ¿cierto? Para que se dé la constitución de un sindicato. Pero resulta que crear un sindicato no es solo el acta. Se requiere también la aprobación de unos estatutos, porque los estatutos pues va a ser la constitución interna, van a ser los reglamentos internos de ese sindicato, de esa organización sindical. Pero entonces el artículo es el legislador aquí fue muy amable en el 361, porque va a permitir, o permite, mejor dicho, que se haga, por ejemplo, en la primera reunión simplemente el acta de fundación que contenga esos 4 requisitos. Y que en reuniones posteriores se aprueben los estatutos y se elija la junta directiva. La elección de la junta directiva tiene un método que está regulado también en el Código Sustantivo del Trabajo, que es el sistema de quociente electoral, que de él también vamos a hablar y vamos a mirar un ejemplo práctico, concreto, a través de un sistema de planchas, ¿sí? Para elegir la junta directiva. Es decir, eso no se hace así a la carrera en un momentico. Mientras que el acta de fundación sí se puede hacer en un instante, ¿sí? Entonces, aquí el 361 permite que en una reunión inicial baste solo con el acta de fundación. Y en reuniones posteriores se aprueben los estatutos y se elija la junta directiva, ¿sí? Obviamente, cada una de esas reuniones subsiguientes pues deben quedar en un acta, registradas en un acta y quedar suscritas, firmadas también por los asistentes. Entonces, lo interesante aquí es entender que no es desde la aprobación de los estatutos ni desde la reunión de elección de junta directiva que se entiende que nace a la vida jurídica un sindicato. No, basta con la simple acta de constitución, de fundación, que solo requiere esos 4 elementos básicos: nombres y documentos de identidad de los asistentes, la actividad que los vincula,
el nombre de la asociación, el sindicato y el objeto, no más. Ya lo demás, estatutos y junta directiva, se van a poder aprobar y elegir en las reuniones subsiguientes. Pero entonces lo interesante es que desde esa primera reunión nace la vida jurídica o se funda o se constituye el sindicato y desde esa primera reunión nace el fuero de fundadores. ¿Sí? Muy importante tener muy presente eso. Entonces, ahora pues tenemos que entrar a hablar de los estatutos y de la junta directiva de un sindicato. Porque una cosa es el acta de fundación y otra cosa son los estatutos, ¿cierto? Porque los estatutos pues viene a ser, digamos, la reglamentación interna, donde se va, digamos, a definir todo, cómo van a operar, cuáles son los derechos, cuáles son los deberes de los afiliados, cómo va a ser el tema de las cuotas sindicales, cómo se va a elegir la junta directiva, qué cargos van a haber, qué periodo van a tener, cuáles son las causales, por ejemplo, de remoción de un afiliado del sindicato, de remoción de un miembro de junta directiva, cuál es el proceso disciplinario que se va a seguir, que se va a adelantar, cuáles son las sanciones, las faltas, ¿sí? Todo. Y pues la junta directiva, que va a ser el órgano de gobierno y de representación legal frente al empleador y frente al Estado y frente a terceros, ¿no? Todos estos documentos, como son el acta de fundación, los estatutos y el acta de elección de junta directiva, es lo que vamos a llamar el expediente sindical, y es el que deberá llevarse al Ministerio de Trabajo para el subsiguiente registro sindical, o sea, que el ministerio inscriba en el registro sindical ese sindicato, ¿sí? Con todos esos elementos. Hablemos de los estatutos. Miremos el 362, que nos habla de los estatutos sindicales. Los estatutos sindicales. Ojo. El 362 pues nos va a traer ya el 362 del Código Civil, el Código Laboral, sustantivo del trabajo, nos dice, vamos a permitir leerlo, nos dice lo siguiente: nos va a traer los elementos mínimos que debe contener cualquier estatuto de cualquier sindicato. Ojo, mínimos, requisitos mínimos de cualquier estatuto sindical. Entonces nos dice: toda organización sindical tiene el derecho de realizar libremente sus estatutos, sí, y reglamentos administrativos, claro, dentro del derecho de libertad de autonomía sindical. Y luego dice: dichos estatutos contendrán por lo menos lo siguiente, 2 puntos. Primera, es decir, que esos estatutos deben contener por lo menos los siguientes elementos. Primero, la denominación del sindicato y su domicilio. El nombre del sindicato, su sigla, dónde va a estar su sede principal, dónde va a estar, por ejemplo, sus subdirectivas seccionales o sus comités seccionales o sus delegados, sus delegaturas, ¿cierto? En qué ciudad, cuál va a ser su ámbito, su radio de acción. No sé, que la región de la Orinoquía, que la región Caribe, que en el departamento de Cundinamarca o en el departamento de Antioquia o donde sea, ¿cierto? Es decir, el primer requisito de los estatutos, que debe contener todo estatuto, va a ser pues el nombre del sindicato y su domicilio, ¿sí? El segundo elemento nos dice su objeto. Dice el 362 del Código Sustantivo, dice el objeto, ¿sí? Y cuando nos habla del objeto, pues está haciendo alusión a qué se va a dedicar ese sindicato, cuál es la razón de ser de ese sindicato, ¿sí? ¿Cuál es la razón de ser? Si, por ejemplo, se va a dedicar simplemente a negociar convenciones colectivas
o se va a dedicar solamente a asesorar a afiliados, o se va a dedicar exclusivamente a crear cooperativas que beneficien a los afiliados, o si se va a dedicar a todas esas tres cosas o a más cosas, ¿cierto? O si se va a dedicar simplemente a representar judicialmente. Es decir, el objeto, como les decía yo, define la capacidad legal o la capacidad jurídica del sindicato. Es decir, que en principio el sindicato no podría hacer o realizar alguna actividad que no esté dentro de su objeto, ¿sí? El tema de definir el domicilio también es importante porque entonces en los estatutos establecerse el domicilio, decirse cuál es su domicilio, pues nos va a permitir entender, por ejemplo, que ese sindicato, digamos, no pueda tener, por ejemplo, afiliados que no estén dentro del radio de acción o el domicilio del sindicato. Sí, si por ejemplo el domicilio o el radio de acción del sindicato va a ser la región de la Orinoquía, pues no podría estar afiliado a un trabajador que trabaje en otro departamento o en otro municipio que no haga parte de la región de la Orinoquía, ¿sí? No podría afiliarse a ese sindicato. Entonces, denominación, domicilio, objeto, ¿cierto? Cuarto dice, perdón, estamos leyendo el 362, ¿no? Que nos establece los requisitos de los estatutos, los requisitos mínimos que debe tener cualquier estatuto de cualquier organización sindical. Entonces, primero, denominación del sindicato y su domicilio. Segundo, su objeto. Tercero, las condiciones de admisión. Ojo, las condiciones de admisión. ¿Cómo así que las condiciones de admisión? Sí, ¿cuáles son las condiciones que va a establecer el sindicato para poder recibir algún afiliado? ¿Sí? Resulta que antes de la ley 584 de 2000, digamos que nuestro código permitía que los sindicatos establecieran, digamos, las condiciones de admisión que quisieran. Sí, pero esta ley 584 de 2000 y la jurisprudencia de la Sala Laboral de la Corte Suprema de Justicia y también de la Corte Constitucional se pronunciaron y dijeron, ojo, no, tampoco es lo que la autonomía, tampoco llevemos al extremo el tema de la autonomía sindical, ¿cierto? Y que a través de los estatutos los afiliados o los miembros del sindicato puedan establecer las condiciones que ellos quieran. No pueden ser condiciones subjetivas, tienen que ser condiciones objetivas. Es decir, que si un trabajador cumple con el perfil, por ejemplo, que trabaja en la empresa y para la empresa en la que se está fundando el sindicato, no le pueden negar el ingreso, si es un sindicato de empresa, ¿cierto? No le pueden negar el ingreso, digamos, por ejemplo, no pueden establecer una condición de admisión que tenga que ver, por ejemplo, que diga que si el trabajador, pese a trabajar en la misma empresa, no es de algún sector político de izquierda, entonces que no puede afiliarse. No, no se puede establecer, digamos, condiciones de admisiones subjetivas, como sería eso, por ejemplo, filiación política, filiación religiosa, de credos, es que no recibimos aquí, por ejemplo, ateos, o no recibimos evangélicos, o no recibimos católicos, no. O por condiciones de raza, entonces no recibimos negros ni indios, ¿cierto? Porque no comemos ni de negro ni de indio, dijo Abelardo. O no recibimos, por ejemplo, homosexuales, pues, o sea, no pueden haber condiciones tampoco de orientación sexual, ¿cierto? O de género. Entonces, no recibimos mujeres, solo recibimos hombres. No, o no recibimos hombres, pues solo recibimos mujeres, tampoco, ¿cierto? La ley 584 de 2000 fue clara al establecer que esos requisitos o condiciones de admisión deben ser objetivas y la Corte Constitucional también digamos, en sede de tutela a la hora, digamos,
examinar que muchas condiciones de estas, de admisión, atentaban contra los derechos fundamentales, contra la Constitución y contra el orden legal, ¿no? Entonces recuerden que esa es una de las restricciones que establece, digamos, nuestra Constitución e incluso que establecen los convenios de la OIT en cuanto al margen del derecho de autonomía sindical, ¿no? No es ilimitada, ¿no? Debe respetar la Constitución y las leyes, ¿no? Y precisamente ese es uno de los controles que puede hacer el Ministerio de Trabajo al momento de la inscripción en el registro mercantil. Después de volver para que subsanen, ¿no? Corrijan esto por esto y esto y esto. Eso, entonces, condiciones objetivas, ¿no? Condiciones objetivas, bajo el principio de puertas abiertas. No es que les cerramos aquí la puerta solo para estos que tengan solo las condiciones subjetivas y le cerramos la puerta a los demás. No. Bueno, eso de las condiciones, para hablar de las condiciones de admisión. Luego nos dice el numeral cuarto de ese 362, que nos está hablando de los elementos que debe tener todos los estatutos de cualquier organización sindical. Nos dice cuarto, obligaciones y derechos de los asociados. Claro, allí, en ese numeral cuarto, cuando nos habla de las obligaciones y los derechos que van a tener pues los asociados, los afiliados al sindicato, ¿cierto? Pues se nos habla de que en los sindicatos se debe estipular, por ejemplo, qué tipo de derechos adquieren los afiliados y qué obligaciones también adquieren los afiliados, ¿no? Derechos como, por ejemplo, a participar activamente en el sindicato con voz y voto, en las sesiones de la Asamblea General de Afiliados, sean ordinarias o extraordinarias, ¿no? Es decir, poder participar con voz y voto, elegir y ser elegido, por ejemplo, para formar la parte de la Junta Directiva Central o de las subdirectivas seccionales o de las comisiones estatutarias o de las delegaciones de negociación, ¿cierto? Solicitar y recibir asesoría jurídica, por ejemplo, gratuita u onerosa frente a los conflictos laborales, ¿no? Cosas como esas, ¿no? En cuanto a los derechos, ¿no? Y en cuanto a las obligaciones, pues se pueden, digamos, los estatutos se deben establecer cuáles son las obligaciones que tienen los afiliados, obligaciones como, por ejemplo, el cumplir estrictamente los reglamentos, los estatutos, las decisiones que emanen de la Asamblea General o de la Junta Directiva, ¿cierto? Es decir, el cumplir estrictamente los reglamentos y los estatutos del sindicato. Eso es una obligación de todo afiliado a un sindicato. Y por no cumplirlos, pues puede ser expulsado, se le puede iniciar un proceso disciplinario, ¿no? Otra obligación de los asociados podría ser, por ejemplo, el asistir puntualmente a las sesiones de la Asamblea General. Es exigiendo, digamos, una asistencia mínima, ¿no? Por lo menos, no sé, puede ser el 80, el 90, 70% a las convocatorias para la Asamblea General, ¿no? Claro está, salvo fuerza mayor y caso fortuito, ¿no? Bueno, obligaciones, digamos, de esa naturaleza, o por ejemplo, otra obligación de todo afiliado a un sindicato es la de pagar puntualmente las cuotas ordinarias o extraordinarias que fije la organización sindical, ¿no? Otra obligación que tiene todo afiliado a un sindicato es, por ejemplo, la de guardar la reserva, guardar absoluta reserva sobre los asuntos internos del sindicato que al divulgarse puedan perjudicar los intereses o las estrategias de negociación, ¿no? Entonces, obligaciones, digamos, como de esa naturaleza. Entonces, eso nos lo dice el numeral cuarto del 362. Y el numeral quinto nos dice número, denominación, periodo y funciones de los miembros de la Junta Directiva Central y de las seccionales, en su caso, el modo de integrarlas o elegirlas, el reglamento de sus reuniones,
causales y procedimientos de remoción. Vamos, aquí ya entra todo el grueso de la estructura administrativa, de la junta directiva, de los cargos que se van a crear, de cuál va a ser el periodo para cada uno de esos cargos, de cuáles van a ser las funciones de cada uno de esos cargos, ¿sí? El número de miembros de la junta directiva, el número de miembros de vocales o de las secretarías temáticas o de las comisiones, cómo se van a elegir, cómo hace el sistema de elección de miembros de la junta directiva bajo el sistema de cociente electoral, bajo el sistema de planchas, ¿sí? Que eso lo vamos a mirar. Ya lo miraremos en la próxima clase porque se nos agotó el tiempo. Son las 7:57. Yo creo que nos toca dejar aquí porque yo tengo que entrar a clase también ya a las 8. Al otro grupo, con el B16. Entonces, pues les voy a pedir que dejemos aquí y continuaremos nuestra próxima clase. En nuestra próxima clase, pues aterrizaremos estos elementos de los estatutos con unos estatutos reales que yo les traigo. Un sindicato de aquí, de la región de la Orinoquía, sindicato de educadores, de docentes de universitarios, de profesores universitarios de la Orinoquía, toda la región de la Orinoquía, ¿no? Eso abarca todos los departamentos, municipios de la región de la Orinoquía. Bueno, entonces yo creo que dejemos allí y continuaremos en nuestra próxima clase aterrizando esto ya con el caso concreto que les voy a mostrar, sino que primero es necesario leer los elementos que nos piden los estatutos para luego poderlos cotejar con los estatutos reales que les traigo y que vamos a mirar cómo se aterriza eso en la realidad, ¿no? Bueno, no sé si hay alguna pregunta así urgente que aclarar en estos 2 minutos que nos quedan, o si hay preguntas, digamos, que nos van a llevar de más tiempo, pues las absolveríamos en la próxima clase. Por lo que les digo, debo entrar ya a otra clase y quiero hacer un break mínimo de 2-3 minuticos para pararme, estirarme y no ir de corrido las 4 horas, que estar sentado 4 horas es supremamente cansador. Y bueno. Bueno, entonces, nada, agradecerles la conexión. Nos veremos en nuestra próxima clase y desearles un feliz fin de semana, invitarlos a votar. No dejen de ir a votar, no ejerzan su derecho al voto, participen en la democracia de este país. Es importantísimo votar. Digamos que las dos opciones, que son polos opuestos, van a definir el rumbo, digamos, de este país, sea la que a ustedes más les parezca. Por favor, vayan y voten, elijan, decidan. No dejen que otros decidan por ustedes. Un censo electoral de 40 millones, de 30 millones de votantes que solo voten, no sé, 20 millones es muy poquito, ¿no? La idea es que ojalá todo el censo electoral votara, ¿no? Todo el censo electoral pudiera votar, asistiera a votar, que fueran decisiones, digamos, de toda la sociedad colombiana y no solo de un grupo pequeño. Entonces, no hay que dejar que unos pocos elijan por todos nosotros o por los demás, ¿no? Hay que ir a votar. Y bueno, pues que sea lo que Dios quiera, lo mejor para este país y que este país no vaya a entrar en un conflicto social, en una crisis social, nuevamente que todo se desarrolle en paz y que ojalá este país pueda mejorar su rumbo, ¿no? Pueda ir resolviendo los problemas sociales, los problemas económicos, políticos, bueno, todos los problemas que tenemos, ¿no? Bueno, desearles entonces un feliz fin de semana y agradecerles a ustedes por la conexión. Bueno, muchas gracias. Gracias, profe, que pase buena noche. Lo mismo a los Igualmente. compañeros. Gracias, Chao. profe. Feliz noche. Nos vemos la otra Igualmente, semana. Muchas gracias. igualmente.